Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vengo a hablaros del DOM o Document Object Model y cómo utilizarlo desde JavaScript en un navegador web. Vamos a realizar una serie de 3 vídeos que sirvan de introducción a este concepto. El DOM es esa interfaz que nos permite interactuar con HTML y CSS desde JavaScript. De esta forma podremos darle funcionalidad a nuestra web a medida que los usuarios que entren en ella vayan interactuando, ya sea para enviar un formulario, consultar información, cualquier control personalizado que queramos producir en nuestra web, pues el DOM nos va a servir de ayuda para ello. No me enrollo más y vamos al lío. Como hemos comentado en la introducción, el DOM o Document Object Model es una interfaz o contrato que nos permite acceder al documento HTML desde JavaScript. Es una representación del documento y todas sus etiquetas en memoria. Y en JavaScript, por ende, será un objeto a través del cual tendremos una serie de métodos que nos permitirán modificar la parte de HTML y cambiar pues, la estructura, los estilos, meter eventos, es decir, detectar eventos del usuario y ejecutar acciones en nuestro código, etc. Y bien, esa interfaz, digamos que es un contrato, es algo que el navegador implementa por nosotros y nos da acceso. Es decir, cuando nosotros ejecutamos JavaScript en un navegador web, tenemos acceso a ese DOM. ¿Y cómo tenemos acceso? Pues bien, vamos a ver un simple ejemplo. Si yo abro una consola, en este caso estoy en Google Chrome, podéis probarlo en Firefox, en cualquier navegador, incluso en Explorer, que también lo tiene. Y escribo la palabra document y doy al enter. Si os fijáis, aparte de ponerse en azul porque me lo está imprimiendo, yo aquí tengo una representación en JavaScript de mi documento. La parte de elements podemos ver el documento y yo aquí tengo ya acceso desde JavaScript a este documento. El documento es digamos, la raíz del DOM. Este documento no nace porque sí, digamos que tiene un padre que nos da acceso también en el navegador, que es Window. Y Window está por encima, o sea, Window nos da acceso al DOM. El Window pertenece al BOM, Browser Object Model, y el document es el nodo raíz del DOM, Document Object Model. Desde el Window, aunque no lo vamos a ver en estos vídeos, pues tenemos acceso a funcionalidades propias del navegador, ¿vale? Que no tienen necesariamente nada que ver con el documento. ¿De acuerdo? O sea, si escribís Window, pues aquí podéis ver un poco las propiedades que tiene y a qué podemos acceder. Pues por ejemplo, las alertas, la consola, todo esto nace de este Window, ¿de acuerdo? Si yo hago, por ejemplo, window.console.log y digo aquí, hola, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo cuando yo hago un console log es ahorrarme el window, pero lo que hace por detrás es llamar a window.console, ¿de acuerdo? Console.log. Que sepáis que todas funcionalidades que parece que vienen del éter vienen realmente de Windows cuando estamos programando en un navegador, ¿vale? Con JavaScript. Ahora vamos a ver un proyecto, ¿vale? De ejemplo para ver qué podemos hacer con ese DOM, ¿no? Cómo podemos interactuar con nuestro JavaScript, con nuestro HTML y demás. Entonces, he creado este proyecto, ¿de acuerdo? Que tiene un archivo HTML, un archivo JavaScript y un archivo CSS. El archivo HTML es simplemente pues, una estructura normalita, ¿no? Con un head, unas metas, etcétera, un título. Esto nos da igual en un principio. Y la parte visual, que es la que viene en el body, pues tiene una cabecera, un nav, un main, que ahora veremos, ¿vale? Cómo se ve en una web. Y aquí abajo tenemos un script que cargamos. Este script lo he puesto aquí abajo, pero podría ponerlo aquí arriba en el head, ¿de acuerdo? Con un differ, con una propiedad differ. Si aún no sabéis qué diferencia hay entre no ponerla o poner async, os recomiendo que nos sigáis en Twitter y en Instagram, que hemos hecho un hilo muy interesante acerca de esto. Dejando eso de lado, voy a ponerlo aquí con un differ. Y lo que estoy haciendo aquí cargar es cargar el archivo ejemplo.js, ¿vale? Que ahora mismo está vacío. Y además también cargo el archivo ejemplo.css, con etiqueta link y script. Y en CSS pues tengo unos estilos muy, muy sencillitos, ya que lo que vamos a hablar aquí más es de JavaScript. Bien, si yo le doy aquí con el botón derecho y le digo Open with Live Server, pues podremos ver este documento ejemplo HTML aquí cargado, ¿de acuerdo? Y aquí en nuestro archivo JavaScript ya tendremos acceso al document. Es decir, si yo hago un console.log de document, tendré acceso, y si hago aquí un F12 y actualizo, bueno, veis que es como si hubiera hecho aquí un console.log de document. Ya tengo acceso a mi documento, a mi DOM, ¿de acuerdo? Y podré empezar a interactuar con él. Pero claro, el document es algo demasiado genérico, es la raíz, ¿no? de toda mi página web. A mí normalmente no me interesa tener acceso a todo, porque tendría que ir, digamos, bajando en el árbol hasta seleccionar el elemento que a mí me interesara, como por ejemplo podría ser el elemento, yo que sé, esta sección,
lo cual sería bastante tedioso. Entonces, Document tiene una serie de métodos que nos permiten seleccionar el nodo que nos interesa de HTML. Seleccionar, filtrar de todos los nodos que haya, de todas las etiquetas que haya en mi documento, filtrar por la que me interesa. ¿Y cómo filtro? ¿Cómo hago ese filtro? Pues podré filtrar por un lado por ID, podré filtrar por clases y podré filtrar por tipos de etiqueta. Por más cosas que veremos a continuación. Pero vamos a ver esa serie de selectores que nos van a permitir seleccionar un nodo, una etiqueta HTML y actuar sobre ella, para no tener, digamos, el documento que es demasiado amplio. El primero de los selectores que vamos a ver es el selector por identificador o por ID. En nuestro documento HTML, voy a hacer un poquito más de zoom, tenemos una etiqueta header, ¿vale? Con un ID header. Podemos poner ID cabecera, ¿vale? Para que no se llame igual que la etiqueta. Y bien, desde nuestro código JavaScript podremos hacer un document.getElement by ID, ¿vale? Tened cuidado con las mayúsculas y minúsculas, tiene que ser en camel case, ¿de acuerdo? La primera en minúscula y luego cada separación, la primera letra en mayúscula, element, la E, la B y la I. Y esto es un método que admite un string como parámetro, ¿vale? Un identificador por el que queramos buscar. En nuestro caso vamos a buscar por cabecera. Y escribimos aquí cabecera y guardamos y volvemos a nuestro navegador. Abrimos aquí la consola, veremos y aquí tenemos en el console log la cabecera. Ya no tenemos el documento entero, tenemos la cabecera y todo lo que hay dentro. En este caso un H1, ¿no? Con el título. Ya tenemos, digamos, seleccionado solo un elemento de todo el árbol jerárquico que es el DOM, de todo nuestro documento HTML. Ya podremos actuar sobre él. Otros selectores, en este caso, como es selector por ID, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Como es selector por ID, solo estamos cogiendo un elemento, un único elemento. Aunque nosotros podamos poner otro elemento con otro ID repetido, esto es una mala práctica y no debéis hacerlo nunca, aunque os lo permita HTML ya que no os lo impide. Pero los selectores, al ser un getElement, solo va a coger el primer elemento que encuentre con ese ID. Es decir, este ID no sirve para nada si vais a seleccionar, ya que hay otro por encima, otra etiqueta por encima que tiene el mismo ID. Entonces, cuidado con esto, aunque deberéis saber ya que no deberéis utilizar dos IDs iguales, lo comento para que lo sepáis. Si yo guardo aquí, ¿de acuerdo? En mi navegador sigo teniendo el header, ¿no? Porque no, obviamente pues solo coge el primero, como he dicho ahora, ¿no? Vamos a poner esto aquí para poder seleccionar. Y si yo quitara este ID de aquí, como el siguiente, digamos, o el único que hay ahora es el nav, entonces ahora cambiaría al nav, como podéis ver aquí, ¿no? Cabecera, nav. Vale. Vamos a dejar esto como estaba, lo dejamos por aquí. Este es el primer selector que hemos visto. El siguiente selector que vamos a ver es por clase, ¿vale? Por clase de CSS. Como sabréis, el CSS lo podemos poner por la etiqueta style o por la etiqueta class, ¿vale? Pues bien, si tenemos nuestra etiqueta class con una serie de clases, en este caso border gray, bueno, aquí son todas con border gray, ¿de acuerdo? Luego haremos unos cambios. Pues yo puedo seleccionar todos los elementos, ¿vale? En este caso, en vez de seleccionar uno, puedo seleccionar uno o múltiples elementos que contengan una clase. Bien, si yo me voy aquí y digo get elements by class name, en este caso es elements, ya nos da una pista de que es múltiples elementos, uno o más, no puede ser cero realmente, si no encuentra nada pues nos va a devolver null. En este caso, si yo por ejemplo pongo aquí me lo invento, ¿vale? Con el ID pasaré igual. En este caso me devuelve un array, una lista vacía, ¿vale? Si yo con ID hago getElement by ID y me invento el ID que no existe en mi documento, me devuelve null, ¿vale? Porque no existe ningún elemento. Me había olvidado hacer ese pequeño inciso. Pues volviendo a la clase. Si yo meto una clase que tenga aquí, como por ejemplo puede ser border gray, ¿vale? Me va a devolver un listado, que no un array, ¿vale? No es un array, es un listado, esto es importante, de todos los elementos de mi DOM que tienen esa clase. Si os fijáis pone footer.bordergray, porque el footer tiene la clase bordergray. Está devolviendo en total 1, 2, 3, 4 y 5 elementos, 0, 1, 2, 3 y 4, ¿vale? 5 elementos en total que tienen esa clase. Y me los devuelve, pues eso, como un objeto. Quiero recalcar aquí una cosa, el elemento que me devuelve no es un array, veremos ahora cuando vemos el resto de selectores,
porque no tiene los métodos propios que tiene un array en JavaScript. Puede ser que algunos los tenga, pero otros no. Luego veremos cómo transformarlo en un array para manejarlo mejor en JavaScript, pero tened en cuenta que no es un array. De hecho, es de tipo HTML collection. Es una lista de ese tipo, una colección de HTML. Bien. El siguiente selector que vamos a ver es por tag, por nombre de tag. ¿Qué es el nombre de una tag o de una etiqueta? El nombre pues es este, nav, ul, li, a, el que sea. Si yo llego y digo get elements by tag name, ¿vale? Yo aquí puedo decir, quiero que me obtenga los elementos cuya etiqueta sea nav, por ejemplo. Si vuelvo aquí, pues solo tengo una, pues solo me devuelve una, ¿de acuerdo? Si en vez de nav lo hago por li, que hay 3, pues me devolverá 3. Y ese también, pues eso, te devuelve siempre un listado. Aunque solo hay un elemento, es un listado con un elemento. El único, digamos, selector que devuelve un elemento null es el getElementById, en este caso. El resto siempre nos va a devolver un listado, ya haya 0 elementos, 1 elemento o 20 elementos, los que haya, independientemente de eso. Entonces tenemos, digamos, varias formas de seleccionar los mismos elementos por diferentes selectores. Es importante, pues bueno, siempre intentar ser lo más ajustado posible. Si sabéis que solo tenéis un elemento de este tipo o tenéis un identificador, obviamente que es único, pues solo vais a coger ese elemento, etc. Hay varias formas de hacerlo. El siguiente selector que vamos a ver es el selector por propiedad nombre o propiedad name, ¿vale? Y es el getElementsByName. Este selector lo que me va a permitir es filtrar por las etiquetas cuya propiedad name tenga un valor. Es decir, yo en vez de id puedo poner name. Name sí se puede repetir en cierto sentido, ¿vale? Entonces yo puedo poner aquí por nombre y puedo decir, por nombre puedo ponerle pues lo que le he puesto antes, ¿no? Cabecera. Vamos a quitar el id para que no haya problemas. Y aquí le digo by name, si aquí le pongo cabecera. Obviamente, como es elements, significa que puede haber múltiples elementos con un mismo nombre, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, pues lo que voy a obtener aquí, ¿vale? Será un listado, ¿de acuerdo?, de elementos. En este caso, pues el elemento es el header, ¿no? Habréis prestado atención a que en algunos casos el listado pone nodelist, en otros pone HTML collection, etcétera, ¿vale? Luego veremos un poco las diferencias que hay entre estos listados, que ninguno de ellos es un array y digamos, en qué se diferencian y cómo parsear todos ellos array para poderlos manejar de mejor forma. Bien, y por último, para acabar con los selectores, vamos a ver dos selectores que se pueden considerar más modernos y un poco como la sustitución entre comillas de jQuery para muchos casos, porque jQuery, bueno, no deja de ser una librería que nos permitía seleccionar elementos de una forma más sencilla, que son el Query Selector y el Query Selector All, ¿vale? Estos dos métodos lo que nos permiten o lo que nos admiten como parámetros son selectores de CSS. CSS tenemos selector por ID, por clase, por etiqueta, por tag, por un montón, una infinidad, digamos, de selectores que podemos utilizar. Es decir, podemos sustituir los 4 selectores que hemos visto, el de ID, el de clase, el de tag name y el de name, por un Query Selector. En este caso, si yo pongo Query Selector y un string, un nombre, ¿no? Lo que estaré haciendo es sustituir el selector de selección por tag name. Es decir, si yo pongo aquí li, ¿vale? Estoy nombrando la etiqueta y guardo, lo que voy a obtener en este caso pues es la etiqueta li. Si os fijáis, aquí me devuelve un elemento. ¿Por qué me devuelve uno? Porque he puesto Query Selector. Si hubiera utilizado Query Selector All con el mismo string, lo que obtendría es un listado de los 3, ¿vale? Aquí me permite, digamos, seleccionar de forma individual o de forma listada. Si seleccionas de forma individual ocurre lo de siempre. Te va a devolver o va a coger el valor de la primera etiqueta que encuentre de forma jerárquica, de padres a hijos y de arriba a abajo, ¿no? Desde, digamos, la etiqueta document global HTML pasando por body, pasando por header. En este caso, pues si filtro por li, la primera que encuentro en la jerarquía es la de la línea 19, pues es la que me va a devolver. Vale, si yo quiero sustituir, por ejemplo, el selector de clase, pues el de clase es con un punto, ¿vale? Es igual que en CSS, ¿vale? Entonces si yo pongo punto, en este caso border gray, y pongo en vez de document selector all, ¿vale? Para que me seleccione todos, pues yo aquí tendré 5 elementos, ¿vale? Que tienen la clase border gray. Si lo hago por ID, pues es con el almohadilla, ¿vale? Ahora no tengo un ID, pero yo podría decir aquí ID igual a header, como hemos hecho antes. Guardo y aquí pondría header.
Aquí, si os fijáis, si me permite el query selector o el all es indiferente, ¿vale? Uno es para múltiples y otro para un elemento. Entonces, en este caso, lo correcto sería hacerlo así, ¿vale? Y que me devuelva solo el elemento, ya que por ID, como hemos dicho antes, no debería haber más de un elemento. Y por último, la propiedad, bueno, digamos, el get elements by name. Hemos visto by tag name, by ID, by class, ¿no? Y teníamos el by name, que era esa propiedad name que habíamos definido aquí, ¿no? Como cabecera. Pues esa lo que haríamos es poner entre corchetes, ¿vale? El nombre de la propiedad, en este caso name, igual al valor, ¿vale? Que podría ser cabecera, ¿vale? Y en este caso, pues nos devolvería también el header. Lo bueno que tiene este selector es que es más, digamos, nos permite mucha infinidad de posibilidades. Podemos darle una propiedad en vez de name, yo que sé, nombre, ¿de acuerdo? Y en el selector, en vez de name, ponemos nombre. Y tenemos lo mismo, seleccionado el elemento, ¿no? Por esa etiqueta. ¿Vale? Entonces podemos darle cualquier propiedad a nuestra etiqueta HTML, pues cualquier data, lo que sea, pues también nos lo permite filtrar. Ya os digo, como si fuera un selector de CSS. Bien, ahora voy a borrar esto de aquí y vamos a hablar, digamos, ahora que hemos visto los selectores, el documento, que podemos obtener elementos, no hemos hablado de nodos, elementos, documento, los tipos de datos, ¿vale? Del DOM y los tipos de datos que tenemos en JavaScript, ¿no? ¿Qué es un documento? ¿Qué es lo que obtengo cuando hago document.querySelector? Ya sé que es una representación de la etiqueta, pero ¿qué tipo tiene o cómo se llama? Bien, en el DOM, en nuestro navegador, lo que tenemos principalmente son nodos o node, ¿vale? Que vamos a llamar en inglés node. Un nodo es cualquier elemento del DOM, desde el documento hasta los elements, ¿vale? Lo que sería un document get element o un document query selector, digamos, la representación de cada etiqueta es un element. Y todo eso, y el documento además, es un nodo. Un nodo en sí es un tipo de objeto en JavaScript, en este caso, que tiene una serie de propiedades comunes. Es decir, tanto el documento como los elementos que selecciona a través de él tendrán propiedades comunes. Ahora mismo vamos a ver dos propiedades muy interesantes, que son parent element, ¿de acuerdo? Voy a poner parent el o element, y children. Ahora veremos para qué nos sirve. Y de este nodo, digamos que tenemos dos subclases que van a ser el document, como hemos dicho, y por otro lado vamos a tener element. Es decir, el documento, que es el que representa el objeto document, o sea, document es de tipo document, ¿vale? Sin más. Y luego cada elemento que seleccione es de tipo element. Y tendrán propiedades, digamos, propias de cada uno. Habrá propiedades que tengan los elements, que no tenga el document y viceversa. Pero ambos tienen las propiedades de node, ¿no? Propiedades y métodos que tenga node. Entonces, si volvemos a nuestro código y lo que hacemos es aquí decir, bueno, voy a seleccionar un elemento, ¿no? Voy a decir const elemento igual a document.getElement by ID, por ejemplo, y vamos a ponerle el ID header que tenemos aquí. Y de esta forma yo ya tengo acceso a elemento, porque lo he definido aquí arriba y con lo cual lo tengo en la consola, y acceso a documento, ¿vale? Que los dos son nodos, los dos tienen las propiedades parent element y children, solo que luego, además de ser nodos, uno es un elemento y otro es un documento. En este caso, si yo hago, por ejemplo, elemento.children, la propiedad children, lo que me va a devolver es un listado de los elementos hijos que tenga el elemento que haya seleccionado. Es decir, elemento que es el header tiene como hijos el h1. Si vamos al HTML, el header solo tiene un hijo, ¿no? En la jerarquía, que es el h1. Con document, como los dos son nodos, también tengo children. En este caso lo que tengo es el nodo raíz de todo, el HTML. Es decir, el documento es como si estuviera un poco por encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y obtengo el primer elemento que es la etiqueta HTML, que es la que tenemos aquí. Por otro lado, si hago elemento.parentElement, ¿de acuerdo? Lo que obtengo es el elemento padre. Es decir, en nuestra jerarquía el elemento que hemos seleccionado es header, con lo cual el padre es el body, ¿vale? Y es lo que me está devolviendo aquí, el body. Obviamente en hijos pues siempre va a ser un listado, porque puedes tener uno o más hijos, y el parent element va a ser siempre un elemento, porque solo puedes tener un padre, obviamente. Por otro lado, el document, aunque tiene la propiedad parent element, siempre va a ser null, porque es el documento raíz, es desde donde partes, ¿vale? Pensad que el documento es una jerarquía de nodos, ¿vale? Tenemos el documento, ¿no? Voy a poner aquí el documento, y de él va a colgar el HTML, la etiqueta, o el elemento HTML, y este a su vez va a tener el header, el body, el footer, perdón, el body, el header y el body, perdonad, he y body,
Soy bobo. Soy tontísimo. ¿Vale? Y luego el body tendrá el header, lo que tenga, y así hasta que acabe, ¿no? Y esa es toda la jerarquía del DOM. ¿De acuerdo? Bien, y luego otra diferencia que quiero mostraros, ¿vale? Es la diferencia de los selectores, ¿vale? Cuando hemos obtenido listados con getElementsByClassName, getElementsByTagName y querySelectorAll, que son los selectores que me permiten obtener listados, hemos obtenido como diferentes tipos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hemos hecho, voy a poner aquí lista 1, ¿vale? Voy a decir getElementsByClassName, ¿vale? Y vamos a obtener por clase borderGray. Y voy a hacer el mismo selector, que lo voy a llamar const lista2, con document.querySelectorAll de punto, en este caso, borderGray, ¿no? Bien, yo me voy al documento y digo aquí lista 1 es un listado, ¿vale? De tipo HTML collection, y lista 2, perdonad, lista 1 y lista 2, ¿vale? A priori son dos listados que contienen los mismos datos, ¿vale? 5 elementos, either nav, section, article y footer, ¿no? Tenemos aquí los 5 elementos. Y por otro lado, aquí también los 5. Pero en uno me pone que es nodelist y en otro me pone que es HTML collection. El listado, principalmente en este caso, se diferencia entre si es dinámico o estático. El contenido de dentro es el mismo, ¿vale? Los nodos son iguales, lo que cambia es el propio listado. Y con esto hay que tener especial cuidado, ¿vale? Dejaré más información ampliada de esto abajo, pero bueno, os voy a explicar un poco la diferencia. En este caso, cuando hacemos querySelectorAll, la lista 2, ¿vale? Que es con la que hemos hecho querySelectorAll, esta lista es estática, lo que quiere decir que si yo hago una modificación de clases, ¿vale? Añado un elemento que tenga la clase borderGray o lo elimino y ya tenía definida, digamos, lista 2, no va a cambiar. Aunque ahora tenga 6 elementos o tenga 4 o tenga 20, la lista como se definió antes no va a cambiar. Es decir, si yo hago lo siguiente aquí y digo, por ejemplo, bueno, lo podemos hacer así a mano para no liarnos. Yo vengo aquí a Elements y digo, el nav ahora, ¿vale? Lo modifico aquí, digo, no tiene clase borderGray, ¿vale? Lo he quitado, lo he eliminado, ¿vale? Y me voy a la consola y digo, lista 1. Lista 1 ahora tiene 4 elementos, porque yo he quitado un elemento. Y como el HTML collection es dinámico, es decir, cuando yo lo saco es cuando se actualiza de forma dinámica, pues tengo 4. Pero si yo hago lista 2, sigo teniendo 5 porque no he recalculado, no he vuelto a hacer el querySelectorAll, porque es estático. Entonces, cuando obtengáis elementos y luego hacéis modificaciones de clases o tal, tened cuidado, porque en unos casos será dinámico, como por ejemplo en el getElementsBy lo que sea, y en otros será estático. Esto no se suele dar, pero bueno, si estáis practicando con ello, que tengáis en cuenta esto, que tendréis que volver a obtener por el selector cuando hagáis modificaciones y lo hacéis con querySelectorAll, porque no es dinámico en este caso. Y ya para finalizar voy a hablaros un poco de, cuando hemos hablado de estas listas, ¿no? De esta lista 1, bueno, listas de este HTML collection y este nodelist, he comentado que no eran arrays al uso. ¿Por qué os he dicho esto? Bien, si yo intento hacer un lista 1.forEach, ¿vale? Me va a decir que forEach is not a function, ¿no? Vosotros sabréis que en un array puedo aplicar el método forEach para recorrer los elementos. Bien, esto es porque, como digo, no es un array. Una de las formas, digamos, de transformar esta lista de nodeElements o HTML collection es con el método split, ¿vale? Yo puedo coger aquí y puedo decir lista array y puedo hacer un split en un array de lista 1, ¿de acuerdo? Y esta lista array ya será un array de JavaScript en el cual tendremos nuestros elementos. Esto normalmente suele venir bien cuando queremos recorrer esas listas o queremos hacer algo sobre múltiples elementos, para poder, digamos, operar con los métodos de un array en sí. Bien, es cierto que en lista 1 pues tenemos algunos métodos como puede ser el length, este sí que obviamente pues es igual que en el array, y algunos más que, bueno, aunque aquí me los dicta, pues sabéis que la documentación también los tenemos. Pero está mucho más limitado que un array. Un array tiene muchísimos más métodos que lo que puede tener un nodelist o un HTML collection, ¿de acuerdo? Entonces la forma, digamos, de transformarlo en un array es coger la forma más sencilla, digámoslo así, es definir un split, o sea, es decir, creo un array vacío y dentro hago un split o bien de lista 1 o bien de lista 2.
y de esta forma transformaré un HTML collection o un nodelist a un array de JavaScript con mis elementos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y que se haya entendido. Como digo, siempre dejaré pues toda la información para ampliar que podéis tener aquí abajo, que suelen ser enlaces de la MDN. Comentaros que, bueno, haremos otros 2 vídeos, ¿vale? Complementando a este. En este hemos visto un poco introducción al DOM, los selectores, ¿vale? Posteriormente veremos cómo modificar esos elementos desde JavaScript. Y por último, los eventos, ¿vale? Vamos a explicar qué es un evento, cómo interactúa el usuario con eso, cómo capturar esos eventos. Y con esto, digamos, haremos una introducción al DOM. También dejaré por aquí nuestras redes sociales. Recordaos que los martes y los jueves hacemos directos, ¿vale? Por si os queréis pasar, plantear alguna duda, lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos un montón que dejáis vuestro like y os suscribierais si aún no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.